Continuando la serie de crecimiento, en este video vamos a estar hablando de dos métricas de crecimiento. Una es el Internal Growth Rate o la tasa interna de crecimiento y el Sustainable Growth Rate o la tasa de crecimiento sostenible. La diferencia es bastante sencilla. El Internal Growth Rate básicamente vendría siendo la tasa a la que yo puedo crecer mis activos solamente con los fondos provenientes de mis operaciones. Es decir, en esta ecuación sencilla, donde yo tengo que mis activos son iguales a mis pasivos más mi patrimonio, nosotros sabemos que patrimonio es igual a el capital invertido original más mi net income de ese periodo más cualquier net income que se haya acumulado menos los dividendos. Y nosotros sabemos que cuando yo tengo net income puedo básicamente repartir parte de esos dividendos o puedo dejar parte de eso como retain gains o return earnings, y básicamente es reinvierto parte de mi net income de vuelta a las operaciones, y eso es precisamente lo que estamos tratando de determinar acá. En la medida de que yo vaya no repartiendo dividendos mi net income, yo puedo subir mi equity a la vez subiendo mis activos sin necesitar fondos externos a través de mis pasivos. Entonces mi Internal Growth Rate es básicamente mi ROA. Si no han visto los videos sobre ratios financieros, les recomiendo que lo vean. Es el Return on Assets por y Return on Assets, recordemos que lo podemos escribir como mi net income sobre activos, y entonces esto es multiplicado por 1 menos el Dividend Payout Ratio. Esto también se conoce como el Retention Ratio, o lo que yo estoy reteniendo de mis utilidades para entonces devolver a la empresa en lugar de repartirlo como dividendo. Retention. Ahora, ¿cómo se diferencia esto al Sustainable Growth Rate? El Sustainable Growth Rate básicamente es: yo quiero ver de qué manera puedo aumentar mis activos y tratar de que la mayoría de ese flujo venga de mis flujos internos. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es, de lo que retengo, voy a aumentar mi equity y aumentar proporcionalmente mis pasivos para entonces poder aumentar mis activos. Entonces, la diferencia grande que existe entre el Internal Growth Rate y el Sustainable Growth Rate es que sí voy a estar aumentando mi financiamiento adicional, pero con la diferencia de que no voy a meter capital invertido adicional, lo voy a sacar todo de la retención, pero también voy a permitir que exista financiamiento externo, manteniendo ese Debt to Equity Ratio constante. Viéndolo de esta manera, vamos a saber que siempre va a ser el caso que el Sustainable Growth Rate va a ser mayor o igual a el Internal Growth Rate. Eso siempre va a ser el caso porque aquí estoy permitiendo aumentar mis activos en parte a través de equity, pero también estoy permitiendo financiamiento externo. Mientras que en el Internal Growth Rate no estoy permitiendo financiamiento externo, solamente estoy permitiendo que las utilidades retenidas vayan a financiar los nuevos activos. Entonces, ¿cuál es la fórmula de esto? Aquí teníamos el ROA, aquí básicamente vamos a tener el ROE por el Retention Ratio, o como ya saben, esto se podría reescribir como Net Income sobre Equity multiplicado por 1 menos el Dividend Payout Ratio. ¿Ok? Entonces, hagamos un pequeño ejemplo para que veamos cómo exactamente el mismo ejemplo aplica para ambas tasas. Ok, entonces asumamos que nosotros tenemos una empresa que se ve de la siguiente manera. Nosotros tenemos
los activos, y vamos a usar números redondos, vamos a decir que los activos son $500,000, que tiene pasivos por $300,000 y tiene equity por $200,000. O, bueno, tal vez al revés, vamos a decir que son $200,000 en pasivo, $300,000 en equity. Al final recuerden que estas cosas tienen que sumar. Y digamos que la empresa está generando un net income de $50,000. Si usamos la fórmula del Internal Growth Rate, lo que necesitaríamos es decir, bueno, ¿cuánto fue el ROA y cuánto fue el Retention Ratio? Asumamos que el Retention Ratio es 50%. Es decir, de estos 50,000, 25,000 irán a dividendo, 25,000 irán a aumentar mis activos. Entonces, ¿qué es lo que me daría la fórmula? Básicamente yo diría que es 50,000 entre 500, esto me da a mí 10%, y estoy diciendo que el retention ratio es 50%, esto me da a mí un internal growth rate de 5%. ¿Cómo yo puedo confirmar que este análisis fue correcto? Hagamos lo siguiente. Si nosotros estamos diciendo que de estos $50,000, 25 fueron para pagar dividendo y 25 fueron para aumentar mi pasivo a través de utilidades retenidas, este número al final quedaría, o mejor dicho, este número al final quedaría que mi equity aumentó por 25,000, es decir, que mi equity final es 325,000. Para que esto pueda balancear con el lado izquierdo de los activos, entonces mi pasivo, ya saben, se mantuvo constante, pero ahora mis activos aumentaron en 25,000. Ahora, si yo entonces comparo mis activos originales versus los nuevos activos, puedo calcular cuánto fue mi crecimiento. Y muy sencillo, mis activos nuevos son 525K menos 500 sobre 500. Entonces, esto simplemente me da que 25K sobre 500, K, aquí simplemente para ser consistente. Y al final vamos a darnos cuenta que este aumento es equivalente al 5%. Exactamente lo que nos dio utilizando nuestra fórmula. Entonces, esa es una buena manera de demostrar cómo el Internal Growth Rate crea un balance. Si yo estuviera creciendo por encima de este 5%, no va a cuadrar. Voy a tener que buscar un financiamiento adicional para que esto genere un balance. Yo podría, por ejemplo, poner una tasa de 7%, manteniendo el mismo retention rate acá de, digamos, de 50%. Pero si yo digo que quiero crecer los activos al 7%, esto no me va a cuadrar, porque aquí quedarían los mismos 325 a través de mi utilidad, pero si yo crezco esto al 7%, me va a estar dando 535,000 y voy a tener un déficit de $10,000 que va a tener que venir a través de pasivo. Así que bueno, esta es una forma de calcular la tasa interna de retorno. Es aquella tasa que me dice a cuánto puedo crecer mis activos sin necesidad de financiamiento adicional. Ahora, ¿cómo se compara esto contra el Sustainable Growth Rate? Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo. Entonces, digamos, tenemos esta ecuación, como ya habíamos dicho que nuestro net income es 50K y que vamos a retener el 50%. Esto básicamente nos diría que el Sustainable Growth Rate es igual a el ROE multiplicado por el Retention Ratio. El Retention Ratio ya sabemos que es 50%. El ROE vendría siendo mi net income sobre el equity, y nosotros tenemos que es 50,000 sobre 300K. Y esto nos va a dar aproximadamente 8.33%. Esto quiere decir que si yo aumento mis activos por 8.33%, yo voy a tener que tener aquí el mismo
la misma relación debt to equity, en este caso es 2/3 para poder mantener. Yo voy a llevar estos $25,000 acá me queda 325 y mi deuda va a tener que aumentar en proporción para que me pueda balanzar mis activos. Entonces, hagámoslo. Aquí ya sabemos que el equity queda en 325, igual que el ejemplo anterior, pero si nosotros queremos mantener la misma relación debt to equity, básicamente podríamos hacer una pequeña regla de 3. Nosotros lo que tenemos es, ok, si tenemos 2/3 de debt to equity, queremos saber cuánto debería ser la nueva deuda. Nosotros tenemos que el equity actual es 325, simplemente resolvemos aquí diciendo 325 por 2, estaríamos hablando de 650. Esto es 3 por X, simplemente acá ponemos 3 dividido entre 650K dividido entre 3 y al final eso nos va a estar dando nuestro nuevo valor que es 216,666 sucesivamente. ¿Okay? Entonces este es nuestro nuevo valor de deuda. Simplemente vamos a redondearlo. Esto podría ser 216,667. He mantenido la misma proporción del debt to equity, pero ahora lo importante es ver lo siguiente. Si yo sumo, ahora mi equity es 325,000, le sumo mis pasivos que son 216,666. ¿Cuánto debería ser entonces mis activos? 1, 4. Entonces yo tengo ahora que mis nuevos activos son 541.66. Entonces, ¿cómo lo puedo confirmar? Hagamos lo mismo que hicimos la última vez. Sería 441,666 menos 500,000 entre 500,000. Entonces esto va a mostrar el aumento de los activos. Aquí simplemente quedaría 41 entre 500,000. Y el número que me da al final, cuando haga la matemática de esto, me va a dar exactamente 0.083 o 8.33%, que es exactamente lo que yo había calculado acá directamente utilizando el ROE. ¿Qué quiere decir este número? Bueno, si yo aumento mis activos por encima de este número, digamos un 10%, si yo aumento para que esto sea $550,000, definitivamente algo aquí voy a tener que ajustar. No voy a poder mantener la misma proporción de debt to equity, porque si esto aumenta a 550 y esto ya está en 325, para poder llegar a esos 550, la deuda va a tener que ser por arriba de los 216,000. Entonces ya tenemos dos nuevas métricas para medir crecimiento. Es muy importante para las empresas, especialmente para las pequeñas empresas, entender estas dos tasas de crecimiento, porque uno lo que quiere cuando tiene una pequeña empresa es crecer esa empresa, pero evidentemente vas a necesitar financiamiento, ya sea por parte de los accionistas o por parte de los bancos, si creces por encima de cierta cantidad o después de cierta velocidad. En el caso de esta empresa en particular, si crece a 5%, no es necesario que esa empresa pida un financiamiento adicional o le pida, ya sea a través de los bancos o sea a través de los inversionistas. A través de sus propios flujos puede empezar a crecer. Sin embargo, si la empresa quiere seguir creciendo, no tiene problemas con conseguir financiamiento, pero quiere mantener el mismo nivel de riesgo a través de mantener la misma tasa de debt to equity, o mejor dicho, el mismo ratio de debt to equity, puede entonces usar la tasa de crecimiento sostenible. De hecho, cuando nosotros estamos valorando empresas, la razón por la cual nos llamamos esto la tasa de crecimiento sostenible es porque a esta tasa asumimos que las empresas pueden continuar recibiendo financiamiento, ya que no se está creando una desproporción entre los pasivos y el patrimonio. Los bancos consideran que el riesgo de esa empresa puede sostenerse en el tiempo y por ende el nombre. Entonces aquí ya tienen dos nuevos métodos para continuar midiendo el crecimiento.